Entonces, esto es algo que yo quiero seguir comentando en los próximos videos, porque si leemos este texto de Efesios, capítulo 2, versículo 15, quiero terminar este video al menos leyendo este texto, que yo creo que a mí pues me pone a pensar mucho sobre los testamentos, el Antiguo y el Nuevo, si ellos según la palabra pertenecen al pueblo de Israel, qué injerencia tiene el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia actual cristiana, en esos pactos o testamentos, si la tiene, si no la tiene, y de qué manera se ha presentado entonces, si es así, ese reemplazo que hace la iglesia de Israel, o sea, cómo hemos reemplazado nosotros el cuerpo de Cristo a la nación, y entonces si hemos reemplazado a la nación, cómo se va a cumplir la promesa de que Dios le va a quitar los pecados al pueblo de Israel, la que está por ejemplo en el capítulo 11 desde el versículo 25, que creo que leí en un video anterior, cómo va a cumplir él todas las promesas incluso del nuevo templo de Ezequiel para la nación de Israel. Entonces esto nos crea muchas dudas sobre si estamos dividiendo correctamente la palabra. Quiero terminar con este texto para que reflexionemos. Dice en Efesios 2:15, escrito por el apóstol Pablo para el cuerpo de Cristo. Leamos desde el 14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien ha hecho de los dos uno y ha destruido la barrera, la pared divisora de hostilidad. Dice el 15, por aboliendo en su carne la ley con sus mandamientos y regulaciones. Su propósito era crear en sí mismo un nuevo hombre fuera de los dos, o sea, de gentiles y judíos, así haciendo la paz, y en este cuerpo reconciliar ambos a Dios a través de la cruz, por la cual Él puso a muerte su hostilidad. Entonces vemos acá que se habla de que, por ejemplo, en el periodo del libro de los Hechos, vemos que la iglesia en Jerusalén estaba en obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque ya sea porque estaban obedeciendo la ley del antiguo pacto o estaban obedeciendo la ley del nuevo pacto que habían recibido por la fe, habían recibido la gracia de ese nuevo pacto de Jeremías, la cual les permitía obediencia de la ley. Tanto que el mismo Pablo se le ordena por Santiago, se le dice que cumpla sus votos, nazareos, el voto nazareo de raparse la cabeza, etcétera, ¿cierto? En todo caso, vemos que la iglesia, los creyentes estaban en obediencia a la ley, pero en Efesios se nos dice que esa ley que separaba al creyente gentil del creyente judío, durante esta iglesia del nuevo pacto del periodo de Hechos, que hacía que se creaban de que tuvieran más preeminencia el creyente judío, el cristiano judío, que el cristiano gentil, tanto que el cristiano gentil se le pide nada más que obedezca 4 preceptos según el concilio de Hechos 15. Vemos que todavía hay como una separación en las sinagogas, en esa iglesia temprana primitiva, de esa iglesia del reino, esa iglesia que había recibido el nuevo pacto, y que se está siendo conformada por judíos y gentiles. Todo esto debido a que por la desobediencia de algunos de los judíos, Dios permitió
que creyentes gentiles fueran agregados no solo por su misericordia a los gentiles, sino para crear celos a los mismos judíos. El apóstol Santiago, por ejemplo, nos refiere, hay un texto del mismo apóstol Santiago que nos refiere que ya eso estaba prometido en las profecías. Eso está en el capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén. Voy a leer un poco sobre eso antes de terminar. Quiero leer un poco sobre ese texto de que, según los profetas, los gentiles iban a poder ser miembros del nuevo pacto, del reino, o sea, del reino prometido. Dice acá en el verso 13, veamos a ver qué dice el verso 13. Dice: cuando ellos están en el concilio, cuando ellos terminaron, Santiago les habló en voz alta: hermanos, escúchenme. Simón les ha descrito, o sea, Pedro nos ha descrito cómo Dios al principio mostró su interés tomando de los gentiles un pueblo para sí mismo. Pablo estaba relatando cómo había gentiles que habían recibido el evangelio del reino. Cuando él primero predicaba a los judíos, pero cuando ellos eran incrédulos, entonces él le predicaba a los gentiles que iban a las sinagogas. Te dice el 15: las palabras de los profetas están de acuerdo con esto, como está escrito. Dice el profeta, esto está en el profeta Amós. Sí, creo que está en el profeta Amós, capítulo 9. Dice: después de esto regresaré y reconstruiré el tabernáculo caído de David, sus ruinas reconstruiré, lo restauraré, para que el remanente de los hombres puedan buscar al Señor, y todos los gentiles que tengan mi nombre, dice el Señor, que hace estas cosas. Esto está en Amós, que han sido conocidas por las eras, o sea, por los tiempos. Bueno, por los siglos. Bueno, entendemos que ya el apóstol Santiago, tomando esa profecía, dice: sí, es que ya estaba en las profecías de que los gentiles también iban a ser incluidos. Entonces, esto para tomar esto de cómo los gentiles o la iglesia primitiva estaba en obediencia a la ley. Bueno, en el siguiente video quisiera comentar algo más sobre este aspecto recordemos entonces que estos gentiles que pertenecían a la iglesia, ellos estaban en obediencia a 4 preceptos. Más sin embargo había una separación entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Ahora, aparte de esto, el texto de Efesios nos habla de que la ley que estaba todavía en vigencia, como vimos en el capítulo 21 del libro de Hechos, cuando se nos habla de que todos los creyentes eran celosos de la ley, al menos en la iglesia de Jerusalén. Y fuera de eso, los gentiles, si bien no tenían que tener una obediencia total de los preceptos ceremoniales, etc., ellos, según la carta a los Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo les permitía cumplir la justicia de la ley, o sea, obedecer los mandamientos, al menos los 10 mandamientos. Si bien no tenían que obedecer todas la parte de la circuncisión, las leyes ceremoniales, el precepto del sábado, etc., sí tenían que a través del Espíritu tener una cabal obediencia de la justicia de la ley. En todo caso, esta iglesia estaba bajo una ley del nuevo pacto, una ley de gracia por
una ley del Espíritu de gracia que permitía, que iba enfocada a que la ley realmente tuviera obediencia. Yo creo que hay algunas diferencias entre esto y lo que está afirmado en la carta de los Efesios, donde se dice que esa barrera o división que era la misma ley ha sido abolida en Cristo. Y vemos cómo nos habla en el libro de Efesios y Colosenses de que ya no es ya nada de la ley, nada de los preceptos de la ley como el sábado, el tipo de comida, etcétera, debe tomarse en cuenta que no pertenecen al creyente que está en el cuerpo de Cristo. En los próximos videos comentaré algo más sobre esto y también este aspecto de que si nosotros somos, como muchos creen, miembros de la Iglesia del Nuevo Pacto, del Nuevo Pacto, que los cristianos pertenecemos a la Iglesia del Nuevo Pacto, a la cual entonces la pregunta sería, ¿heredamos nosotros la Iglesia, el Nuevo Pacto de Israel? Y si lo heredamos, entonces, ¿cómo se va a dar este cumplimiento que Dios dice de que este nuevo pacto va a entrar va a comenzar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Israel? Y cómo, si somos ya miembros del nuevo pacto, se presentó este cambio. Entonces es lo que debemos establecer a través del estudio de las Escrituras. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima.